Hola, bienvenidos a RC Motor. Hoy os traigo al canal este Seat León Cupra ST y este Seat León Cupra ST R. Antes de empezar, quiero dar las gracias a mis amigos de Fecos Auto, concesionario oficial Seat Volkswagen Cupra, por haberme dejado este León Cupra R para hacerle la review. Hace unos meses ya me dejaron un Cupra Ateca y un poco antes un Seat León Cupra muy parecido a este. De ambos les hicimos la review. Aquí abajo en la descripción os dejo los enlaces por si le queréis echar un vistazo. Con estas dos preciosidades empezamos. Hemos decidido que queremos un coche de altas prestaciones. Nos gusta el Seat León Cupra en su variante ST. Vamos al concesionario, lo vemos, pero a su lado vemos este otro. Esta es la versión Cupra R de, como os digo, el Seat León en su variante familiar, en su variante ST. Este de aquí es bastante más caro que este de aquí, teniendo la misma mecánica, pero con unos detalles y un plus de exclusividad. Vamos a comparar el uno, una versión normal de un Cupra, con este otro, con esta versión R, para ver si ese sobreprecio, ese sobrecoste que nos costaría de más tener este R, vale la pena. Veremos la parte exterior, la parte interior y las sensaciones mecánicas, lo que transmite el coche cuando lo conducimos. Venga, empezamos. Venga, empezamos por la parte delantera. Bueno, la parte delantera parece evidente, ¿no? Las principales diferencias, y las encontramos en esta zona de aquí, en la zona del parachoques. Esta entrada es diferente a esta de aquí, mucho más radical, más grande, con los detalles en cobre típicos de la marca, y aquí no tenemos los antinieblas. En el interruptor de las luces de este coche, que es giratorio, para encender las luces antiniebla tenemos que estirar una vez para las traseras y dos veces para la delantera. Pues en este caso solo podremos estirar una vez, porque aquí, como os digo, no tenemos los antiniebla delanteros. Estas dos rejillas tienen su sentido, y es que aquí detrás hay dos radiadores. Como este coche, las mecánicas son iguales, pero como este coche tiene ese toque un poquito más racing, se le presupone que igual hay que refrigerar un poquito mejor los sistemas del motor, de la transmisión. Por lo tanto, aquí tenemos dos radiadores escondidos aquí detrás. ¿Qué más? Pues este labio de carbono que aquí no tenemos. Este de aquí está hecho de fibra de carbono y ya lo vimos también en el Black Carbon. Por lo demás, en la parte delantera ya veis que es común. El logo, igual que en el último restyling, en ambos, el logo en negro, y por supuesto el logo Seat, en este caso, al ser la versión Cupra, lo tenemos en cobre. En el lateral, bueno, lo específico de este R con respecto a un Cupra normal. Bueno, lo primero que podemos ver, se aprecia en el paso de rueda. Este coche es un poquito más bajo que este de aquí. Ya lo veis cómo se nota. Por otra parte, tenemos el labio delantero, que aquí no tenemos, que bueno, que sobresale bastante, y el alerón, que aquí tendríamos el normal, y este de aquí de fibra de carbono, que ahora lo veremos más de cerca. Como os decía, el labio de carbono. Por lo demás, poca cosa. Como podéis ver, este monta los frenos Brembo con discos de 370 milímetros perforados con pinzas Brembo de 4 pistones, y este monta los frenos convencionales, los de 340 milímetros con las pinzas en negro con la inscripción Cupra. ¿Por qué? Estos son los frenos normales, los frenos normales que monta el Cupra. Si queremos estos frenos en este, tendremos que montar el Pack Performance, que son 3.700 euros, entre 3.700 y 3.800, que montaría estas llantas con estos frenos, las taloneras y los neumáticos Pilot Sport Cup 2, que en este caso sí que monta. ¿Por qué este lleva solo la mitad del pack? Bueno, porque el dueño le gustaban más estas llantas y quería las taloneras, y las ha montado como accesorios, por lo tanto no montó el Pack Performance completo, solo montó llantas y taloneras. En este caso, este detallito que tiene aquí la talonera, como podéis ver, ahora sí mejor, es en fibra de carbono, aunque no se aprecia mucho por el color, que no hace contraste. Aquí tenéis los frenos que os comentaba, Brembo, 4 pistones con el núcleo del disco en carbono, discos perforados. Aquí tenemos los de 370, con la pinza, con la inscripción Cupra,
340 milímetros, y esta pieza que tenemos aquí, en lugar de ser en carbono, es simplemente en negro. Esta es la del pack normal. El labio en carbono, que ya habíamos visto, y este alerón, que también es en carbono, con esta entrada aquí, y bueno, ya veis este aspecto muy chulo. No hace demasiado contraste por el color, pero le da un aspecto, para mi gusto, genial, ya lo veis. Y por último, en la parte trasera, bueno, este alerón en carbono que acabamos de ver, que aquí está el alerón de Cupra, pero que es más pequeñito. Lo que sí que son iguales son estos aletines. El logo, lo veis igual, y las letras en cobre. En este caso, el Cupra normal, estas letras son en color negro, para hacer juego con retrovisores, con las barras, con el logo delantero, con el logo Cupra delantero, pero al dueño de este coche le gustaban más en cobre. Por eso, con un bastidor de un R, pidió las letras y se las montaron. Pero ya os digo, estas letras en el Cupra normal son en negro. Aquí tenéis un ejemplo de cómo pueden quedar en cobre, por si os gustan. Por otra parte, este logo, ForDrive, que en este caso lo monta al ser una versión en tracción integral con 300 caballos, los de tracción delantera con 290, esta plaquita, pues evidentemente no la llevan. A este se le presupone que es el ForDrive y monta este logo, esta R, que habíamos visto solo en el Cupra R 5 puertas, aquel que venía ensanchado, la primera versión del R, pues aquí tenemos este logo. Y lo que más llama la atención en la parte de atrás es este difusor de carbono con la doble salida del tubo. Aquí tenemos este difusor plástico que no sobresale hacia afuera, este sí lo hace, ahora lo veremos, con esta salida, bueno, doble salida también, pero bastante más discreta. Con los últimos cambios en normativa de anticontaminación, a las versiones de los Cupra se les montó el filtro de partículas. Eso hace que, sobre todo en la versión familiar, en el ST, en el 5 puertas se nota menos, pero sobre todo en esta versión ST, hace que el coche prácticamente no suene absolutamente nada. Con estos tubos, con esta doble salida, eso se mejora un poco. Tampoco es exagerado, tampoco suena en exceso. Para mí es un defecto de este coche. Se le podría sacar mucho más partido al sonido, incluso a este, porque no suena absolutamente nada. Ese petardeo con el DSG, cuando hay un cambio de relaciones, que es tan agradable para mí, pues este no lo tiene. Este lo tiene algo, pero poca cosa. Ya veis aquí esta salida ovalada, más bien discreta, cromada, con un difusor plástico que no sobresale nada, pero aquí tenemos este difusor de carbono que sobresale bastante, y este tubo de escape con la doble salida, aquí lo tenéis. Y en el interior, pequeñas diferencias. La principal, el volante. ¿Por qué? Por la piel. Esto de aquí es alcántara. Es achazado en la parte de abajo, con este detalle en negro, con el logo en cobre, pero la tela es alcántara. Y las costuras en color cobre también. Este de aquí, el del Cupra normal, bueno, ya lo veis, con cuero perforado, cuero normal, y por lo demás, igual, con el logo en cobre y la parte de abajo en negro brillante. Sí que es cierto, no sé si se aprecian las imágenes, que este de aquí es algo más grueso. Se nota cuando coges uno y luego coges otro, se nota la diferencia. Por otra parte, color cobre, en las costuras de aquí, color cobre, aquí en el salpicadero también, y aquí, pues ese color cobre. Aquí tenemos negro, aquí también negro, y aquí, con el reflejo no sé si se aprecia bien, pero esto de aquí, esta línea es cromada, y en aquel caso la tenemos en cobre. El pomo, ya lo veis, cuero normal, y aquí alcántara. La inscripción, que evidentemente, a ver si la vemos, aquí, que en el otro no la tenemos, evidentemente, esta inscripción Cupra R en la zona central. Los asientos, en este caso, son de serie, ya veis, este bucket que agarra mucho, ¿lo veis? Con la inscripción Cupra aquí marcada en la piel, que son alcántara y cuero mixtos, con estas tiras símil de fibra de carbono, con las costuras en cobre también, igual que las del volante.
Pues en este caso, estos asientos aquí son opcionales, lo veis también con la inscripción Cupra, con la diferencia de que la costura es en blanco, con el mismo símil de fibra de carbono. Por otra parte, la puerta, alcántara en la parte de arriba, con esta tira de fibra de carbono, igual que los asientos. Pues aquí todo el guarnecido es de este cuero con este símil de fibra de carbono también. Por otra parte, el logo del sistema de audio Beats, aquí es en negro. No lo había visto en ningún otro León, pero bueno, en negro. Y aquí es en rojo. Ahí, en rojo. Pero el equipo de audio, pues es básicamente el mismo. Por lo demás, el interior del León Cupra convencional es exactamente igual que el del Cupra R. Lo único, que este R viene con todos los extras posibles, no se le puede añadir nada más. Lo único que podemos hacer es escoger el color de los 4 disponibles que hay, ni siquiera las llantas, ni el color de las llantas, ni nada. Todo el equipamiento que este León puede montar, este R lo lleva, y como os digo, lo único que podemos elegir es entre estos 4 colores. Bueno, lo primero, los datos. Tanto el Cupra normal como este R comparten la misma mecánica, excepto un matiz que ahora os explico. Motor 2.0 turbo, gasolina, 4 cilindros con 300 caballos y 400 Nm. ¿El matiz dónde está? Si en lugar de escogerlo con tracción integral, como es este caso, el Cupra normal podemos escogerlo, como os digo, con tracción integral o con tracción delantera. En el caso de escogerlo con tracción delantera, bajaría la potencia de 300 a 290 caballos y el par motor de 400 a 380. Eso sí, en cualquier caso tendremos la caja de cambios automática de SG de 7 relaciones. De este R con respecto al Cupra normal es un poquito más bajo. La suspensión es un poquito más dura, ahora explicaremos las sensaciones que da esta suspensión. La suspensión es un poquito más dura, es 2 centímetros más ancho de vía en el eje delantero, 1,6 centímetro de más ancho en el eje trasero, y además que esto que os digo ahora se nota a la vista, tiene el eje delantero, tiene los neumáticos 2 grados de deriva, se ve que están un poquito metidos hacia adentro. La explicación de esto, bueno, se usa mucho en competición. Fijaros que cuando veáis coches de competición tienen mucha tendencia a tener las ruedas así. ¿Por qué? Cuando el coche entra en la curva, el neumático, esa deriva que tiene el neumático, hace que se deforme un pelín. Entonces, esa deformación hace que la máxima superficie posible del neumático esté en contacto con la carretera. Esa sería más o menos la explicación técnica de esta deriva de los neumáticos. Si en la práctica se nota, bueno, yo diría que hay que tener muchísimas manos para llegar a notar en una conducción normal ese matiz del eje delantero. En cualquier caso, ahí lo tenemos. Una vez en marcha, la diferencia entre uno y otro. Bueno, lo primero, el sonido. Como ya os comenté, por el tema del filtro de partículas, el ST normal no suena prácticamente nada, yo diría nada. Con este R, al llevar la doble salida, el sistema Cupra Sound sí que mejora algo, sobre todo en la parte trasera, se oye un sonido ronco, pero para mi gusto podrían haberle sacado algo más de partido en ese sentido. Dentro se transmite algo, pero poquita cosa. Ya sabéis que el sonido de estos Cupra, en modo Cupra, es artificial. Transmite algo más que el normal, pero tampoco excesivo. Para mi gusto, en este sentido, podrían haberle sacado algo más de partido. En cuanto a la propia conducción, el motor se comporta, para mi gusto, exactamente igual. Ya sabéis que es la misma mecánica. Recupera igual de bien, acelera igual de bien. Bueno, son 300 caballos en gasolina. Es un coche que corre y mucho, y además se nota. Ahí no he notado diferencias. Donde sí las he notado es en la suspensión. La suspensión de este R es algo más rígida. Ya os comenté que es un pelín más bajo, pero se nota bastante más rígida. Incluso en conducción normal, ya sabéis que este coche monta la suspensión adaptativa, la DCC del grupo BAC. Incluso en conducción normal fui al ordenador a mirar que no llevara la suspensión Cupra puesta, y no, estaba en confort, porque me daba esa sensación de ser bastante más rígida
que el Cupra normal. ¿En qué se traduce esto? Bueno, no es un coche incómodo, pero sí cuando pasamos un badén o cuando pasamos algún bache o una carretera en mal estado, transmite bastante a los riñones. En modo confort, en modo Cupra, sí, modo Cupra directamente es un coche muy duro, muy rígido, y todo eso se transmite al interior. Le he notado cuando vas un pelín rápido, cuando vas muy rápido, le he notado una ligera tendencia a una especie de rebote en el eje trasero, pero ya os digo que tienes que ir muy arriba, muy rápido tienes que ir para encontrar los límites a este coche. Pasadísimo tienes que ir para hacerlo subvirar o para hacerlo sobrevirar. Por lo tanto, es un coche en el que han encontrado también el equilibrio, porque puedes ir muy rápido, incluso puedes entrar tranquilamente en circuito con él. Es un coche que sería apto para hacer este tipo de conducción, pero si tienes que hacer un viaje largo, tienes que ir con la familia, también es apto. Entonces, ¿vale la pena pagar el sobrecoste por este R? Depende. ¿De qué? Bueno, por mecánica yo os diría que no. Sí que es cierto que tiene un puntito más de radical, como os comentaba, sobre todo en la suspensión, porque la mecánica es básicamente la misma. Sí que tiene un puntito más de radical, pero por la diferencia de precio, si lo que os interesa realmente es la suspensión, al final podéis pagar, con esa diferencia de dinero, podríais pagaros una y dejar un coche incluso más radical que este R. ¿Qué es lo que acabaríamos pagando? Un punto de exclusividad. Es una edición limitada que en breve dejarán de fabricarla. Por ejemplo, todas estas piezas de carbono que monta este R, no podríamos ir a la tienda a pedirlas como una pieza. Solo si tienes un coche que ya lleva estas piezas de serie, como serían los Black Carbon, que ya pudimos ver en el canal también, o un R de los primeros del 5 puertas, o podrían servirnos en el caso de que rompamos o se nos estropee una pieza de las nuestras. SEAT nos serviría este tipo de piezas y se llevaría la que nosotros dejamos. Por lo tanto, como os digo, si lo que queréis es pagar este puntito de exclusividad, entonces sí que sería el momento de comprar este coche. Por mecánica, yo creo, mi opinión es que no vale la pena pagar la diferencia. En cualquier caso, son dos grandes coches, dos muy buenos coches, bastante radicales ya desde serie, y os toca a vosotros valorar si realmente estáis de acuerdo conmigo o si os quedaríais este R. Y hasta aquí el vídeo de hoy de estos dos Cupra. Espero, como siempre, que os haya gustado. Si ha sido así, dadle al like y suscribiros al canal para que pueda seguir creciendo y pueda seguir trayendo coches tan chulos como estos. Hasta la próxima, nos vemos.